Imagínate esta secuencia, Flor. Te invitan a un plan al que ya no querés ir, te piden un favor que no tenés tiempo o no tenés ganas de hacerlo. Estás viniendo con alguien o quizás estás saliendo viéndote con alguien y te das cuenta que ya no querés seguir avanzando, que siempre es la misma dinámica. Entonces, sea cual sea la situación, llega al mismo lugar. Y te encontrás otra vez sentada en la cama con un mensaje a medio escribir, con un nudo en el estómago, porque sabes exactamente lo que tenés que hacer, pero tenés mucho miedo de cómo va a reaccionar la otra persona cuando lo hagas. Claro, del dolor, del enojo, de la incomodidad que va a sentir el otro, ¿no? ¿Y qué haces en ese lugar? Aunque la respuesta que pueda aparecer inmediatamente a tu cabeza es no, terminás dejando o diciendo, déjame ver, capaz, no intentar, o lo voy a intentar, desaparecer de la faz de la tierra o directamente aceptar, ¿no? Ujú. Porque para muchas personas, poner un límite no se vive como una decisión cotidiana, sino como una amenaza al vínculo. Y es mucho más fuerte si lo pensamos así. Sí, ¿no? Como si decir hasta acá estuviera rompiendo realmente algo. Y como no sabemos manejar esa incomodidad, aparecen distintas estrategias para poder evitarla, ¿no? Entonces a veces aceptamos cosas que no queremos, a veces postergamos conversaciones que son un poco incómodas pero sumamente necesarias, y a veces elegimos desaparecer antes de evitar un conflicto. Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Arte de Hablar. Y sí, hoy vamos a meternos de lleno en esa culpa que se genera con estas situaciones de las que estamos hablando. Vamos a preguntarnos por qué nos cuesta tanto decepcionar a otros, por qué terminamos diciendo que sí cuando en realidad queremos decir que no y qué pasa cuando intentamos evitar conversaciones que son incómodas. Bueno, arrancamos el podcast de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Qué manera de arrancar, Flor, ¿no? Bastante movido. Me dolió hasta a mí porque es una escena que lamentablemente nos atraviesa a todos. Todos seguramente nos sentimos atravesados o identificados un poco por el tema, ¿no? Y no solamente cuando hablamos de poner límites o también cuando hablamos del ghosting, que se habla mucho hoy en día. Creo que todos podemos reconocer esa sensación de querer decir algo importante y no animarnos por miedo a la reacción del otro. Sí, porque cuando pensamos en poner un límite, muchas veces aparece justamente esta culpa anticipada porque nos empezamos a imaginar un montón de situaciones. Y es como, ¿cómo va a reaccionar? ¿Se va a decepcionar? ¿Se va a enojar? ¿Va a ser muy incómoda toda la conversación? Y así terminamos postergando cosas que sabemos que necesitamos decir o conversaciones que necesitamos tener, encuentros. Tal cual. Y en algunos casos, cuando no sabemos cómo manejar esa incomodidad, aparecen más estrategias evitativas, ¿no? A veces decimos que sí cuando queremos decir que no, a veces damos vueltas durante semanas para tomar una decisión y otras veces desaparecemos sin dar explicaciones alguna de lo que está pasando. Sí. Dejamos a la otra persona flotando en la incertidumbre más absoluta, que no tiene ni idea de lo que pasó, rompiéndose la cabeza pensando en qué hizo mal, antes que bancarnos nosotros mismos a una conversación incómoda de 5 minutos cara a cara con otra persona para ser sincero y aclarecer un poco los renglones, ¿no? Y creo que a todos en algún momento les habrá pasado esta dificultad de no poder decir que no, justamente. Así que vamos a ver en el podcast de hoy por qué nos cuesta tanto poner límites, por qué sentimos esta culpa cuando intentamos hacerlo y qué consecuencias también tiene el evitar estas conversaciones. Exacto, Flor. La tesis que vamos a tener, o lo que vamos a hablar un poco para sostener estos minutos de charla que tenemos con el público, es que en gran parte de nuestros problemas vinculares nacen de la dificultad para poder vincularnos con un otro, ¿no? Para poder superar la incomodidad. Nos cuesta decir que no, nos cuesta decepcionar, nos cuesta sostener conflictos sanos y muchas veces terminamos buscando atajos que por ahí no son muy sanos. Y para poder explicar esto, en este episodio nos van a acompañar autores y herramientas. Vamos a viajar a la psicología sistémica, por un lado con Murray Bowen, para entender por qué el no nos genera tanta culpa. Después también vamos a citar a Erich Fromm, sí, que lo autorazo. solemos nombrar siempre, y a Jean-Paul Sartre, para pensar nuestra relación con la responsabilidad y con los vínculos. Y también vamos a hablar de Harriet Lerner para entender qué pasa en el sistema cuando finalmente ponemos el límite. Así que bueno, esperamos que la audiencia se acomode porque arranca El Arte de Hablar y la primera parada para ir al hueso de nuestra historia, para poder profundizar mucho más de lo que estamos hablando, responder la pregunta de por qué nos cuesta tanto, pero tanto, plantarnos y marcar un límite, ¿no? Bueno, entremos de lleno en la base psicológica de este quilombo.
Para entender por qué nos da tanta culpa decir que no, tenemos que viajar a la terapia sistémica de la mano de Murray Bowen. Él introdujo un concepto que para mí es el mapa definitivo para sostener cómo se dan hoy en día los vínculos y habla un poco de lo que es la diferenciación del self, o la diferenciación del sí mismo, decía Bowen. Bowen explicaba que en cualquier sistema humano, ya sea la familia, tu grupo de amigos, tu pareja o tu mismo equipo de trabajo, operan siempre dos fuerzas en tensión constante. Por un lado está la fuerza de cohesión o aglutinamiento, podríamos decirlo, que es esa presión invisible que te pide que seas igual al resto de tu vínculo, de tus grupos. Que complazcas, que no generes discordia para que el sistema se encuentre en paz. Por otro lado está la fuerza de individualidad, que es la que te empuja a marcar tus propios deseos, tus límites, tu necesidad y tu identidad también, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la persona tiene un nivel bajo de esta diferenciación? Se fusiona con el entorno. Entonces, de una forma inconsciente se podría decir, cree que si dice hasta acá llego o esto no me interesa o no quiero ir, no quiero hacer esto, va a romper realmente la lógica del sistema y va a traicionar de alguna forma al grupo. Entonces el no se va a procesar en el cuerpo como un peligro muy grande o como una ruptura vincular, y ahí es justamente donde la culpa toma un papel tan fuerte. Es tremendo esto que plantea Bowen, porque justamente significa que el sistema te cobra como un peaje por ser vos mismas. Si querés marcar tu individualidad, el sistema se sacude, se siente en conflicto. ¿A vos te pasa que sentís esa presión de encajar o de evitar ciertas conversaciones para que nadie se enoje o decepcione? De tratar de encajar para el grupo, capaz no me pasa tanto, pero sí creo que hay otras formas como más sutiles de mantener esta aprobación, ¿no? Como decir que sí cuando estoy muy cansada, por ahí para ayudar a otra persona, o porque me importa mucho también eso de poder dar mi ayuda a los otros, entonces no pongo el límite para mí misma. ¿Y a vos? A mí me pasa que por ahí esto mismo, para querer ayudar al otro o para no hacer sentir incómodo al otro, suelo tomar decisiones que después digo, no lo hubiera tomado directamente. Sí. Me parece que es la forma más cotidiana que se puede encontrar de esto que estamos hablando. Sí, igual aprendí mucho con el tiempo de, por ejemplo, si no tengo ganas de salir de mi casa, pero ya quedé con alguien en un plan, se lo digo. No, mira, no tengo ganas de salir de mi casa, la verdad que estoy muy cómoda y no tengo ganas, o no estoy muy sociable también. Esas cosas por ahí no me dan miedo no decirlas. Sí. Y lo más loco que suele pasar en estas situaciones es que esta culpa de la que también nos habla Bowen tiene un correlato biológico. No es solo como una idea que podemos tener, sino que hay estudios que se hicieron con resonancias magnéticas, por ejemplo, donde demostraron que esta posibilidad de sentirte excluido de un grupo realmente genera un dolor a nivel físico. Claro. Digamos. O sea, que para tu cerebro, que la tribu te mire mal, podemos decir que tu grupo te mire mal por no cooperar, se siente igual que si se te pegaran un piedrazo, ponele, o te lastimaran de verdad físicamente. Venimos con ese chip de supervivencia de la época de hace muchísimo tiempo, pero además, sumale cómo nos educan también hoy en día, que desde chiquitos en la familia se premia, siempre decimos lo mismo, al nene o a la nena diciéndole, qué bonito que sos, cómo compartís, cómo te portás. Cuando obedeces siempre. Ajá. Cuando haces siempre lo que esperan los otros. No molestás nunca. Entonces lo que pasa ya es que crecemos asociando que ser bueno implica de alguna forma anular nuestro deseo propio para dejar contento al otro. De grandes, cuando tenés que poner un límite asertivo, ahí inconscientemente se activa esta alarma de si digo que no, soy mala persona, me van a dejar de querer, me voy a quedar así solo. Un montón de pensamientos. Surgen un montón de cosas. Y nos convertimos en complacientes crónicos, se podría decir, por supervivencia emocional, básicamente. Total, tal cual. Nos compramos el personaje de la buenita, el buenito de la peli, y después el cuerpo te pasa factura con un montón de síntomas que aparecen. Bruxismo, gastritis, ataques de ansiedad. Y a veces encima son cosas como un poco tontas. Sí, no sé, lo más probable. Que te inviten a un cumpleaños o una cena o un plan que capaz no te entusiasma mucho porque no es de tu estilo. Y en lugar de decir simplemente gracias, pero esta vez paso, como decís vos, no tengo ganas de salir de mi casa, terminás yendo, gastás, después volvés súper cansada, no solo en cuerpo, sino también en mente, y preguntándote por qué te costó decir
2 letras. Sí, No, literal. no quiero. Literal. O no tengo ganas, es Ajá. válido. Es válido decir a un vínculo que no tenés ganas. Sí. Y acá viene una idea incómoda donde muchas veces creemos que decir que sí a todo es pura generosidad. Ujú. Pero justamente Bowen nos invita a preguntarnos algo muchísimo más profundo. ¿Siempre lo hacemos por el otro o también para sentirnos seguros nosotros? Porque a veces ese sí aparece para evitar el conflicto, pero para conservar la aprobación o para también reducir nuestra propia ansiedad. Y ahí aparece como un resentimiento interno, ¿no? Porque cuando decís que sí a un plan que detestás, aceptás un favor que te complica, te colapsa toda la agenda, capaz vas de mala gana, capaz con mala cara, acumulás bronca contra Sí. el otro y empezás a hablarle mal a todo el mundo Sí. y nadie entiende qué te pasa. Pero en realidad es como algo contra vos mismo por no tener esto de decir no, no puedo, no quiero. Es el caldo de cultivo, vamos a decir, para desastre, porque te guardaste tanto los límites, te guardaste tanto decir las cosas que explotás y vas a explotar de la peor manera o alejándote de situaciones y personas sin haber dicho nunca o sin haber hablado de lo que realmente era necesario. Y a esto de alguna forma llega Bowen porque dice que cuando no aprendemos a sostener esta incomodidad de un límite sano, buscamos formas de evitarla muchas veces. Ajá. Entonces, a veces eso pasa a ser complaciendo al otro, a veces acumulando el resentimiento que decía antes, o también desapareciendo de conversaciones o de personas que deberíamos Sí, haber sí, sí. enfrentado antes. Y ahí aparece una pregunta fundamental, bastante profunda para el resto del programa y es, ¿por qué nos cuesta tanto hacernos cargo de esas conversaciones incómodas, no? Ahora bien, si ya entendimos por qué nos cuesta tanto poner límites, aparece otra pregunta interesante también. ¿Qué pasa cuando evitamos sistemáticamente estas conversaciones incómodas? Para salir de los autores de siempre que siempre traemos, hoy mencionamos a Erich Fromm, que también lo solemos traer bastante Sí. seguido, pero está muy bueno lo que él plantea, que explicaba en su obra que las sociedades modernas tienden a mercantilizarlo todo, a transformar cada aspecto de la vida en un mercado de consumo y hasta esto se va a ver traspapelado a las relaciones humanas. Ujú. Va a tener consecuencias enormes en la Ujú. forma en la que nos vinculamos, porque cuando empezamos a pensar los vínculos desde una lógica de consumo, las personas van a dejar de ser sujetos con los que construimos algo y van a empezar a convertirse en experiencias que nos tienen que satisfacer, sí o sí. Claro, exactamente lo que vos decís, Flori. Y cuando aparece algo incómodo, ya sea un conflicto, ya sea una diferencia, una conversación difícil, empezamos a vivirlo como un problema que hay que eliminar, digamos, rápidamente para que no ocupe lugar, que es una parte encima fundamental y completamente normal de las relaciones humanas. Ujú. Y hoy buscamos los beneficios de estar conectados, ¿no? Sí. El hecho de sentirnos acompañados, sentirnos vistos, tener a alguien con quien compartir las cosas, pero muchas veces justamente nos cuesta esto de pasar por lo inevitable, de poder Ujú. comunicarnos bien, poder poner límites y generar vínculos que sean genuinos, reales. Sí, tal cual, porque los vínculos reales también exigen algún tipo de responsabilidad, no se van a dar así nomás, sino que exigen conversaciones incómodas, exigen decir cosas que a veces no queremos decir ni escuchar, es muy difícil esta parte también, aceptar lo que nos está diciendo el otro y escuchar atentamente a lo que el otro nos está diciendo. Sí. Y creo que eso se nota bastante en nuestra generación. Sí. Porque a veces cuando querés demostrar interés, cuando querés comunicarte bien o querés decir todas las cosas que te pasan, te tachan como el intenso. Sí, literal. Entonces, es como si por importarte algo, fuera vergonzoso lo que haces Sí. con eso que te importa. Y terminamos refugiándonos en un alejamiento del resto del grupo porque nadie quiere a alguien Nadie que se compromete demasiado. tampoco demasiado. Ajá. Entonces queda como toda una nebulosa y llegamos a una lógica del extremo que aparecen los fenómenos del ghosting, donde la prioridad deja de ser resolver la situación de manera humana y pasa a ser evitar nuestra propia incomodidad Ujú. y desaparecer, básicamente. Sí. Y Fromm nos ayuda a entender también cómo evitamos la incomodidad, pero tenemos un autor que hoy trajiste un poco filosófico Sí, también, sí, ¿no? sí. A Jean-Paul Sartre, que es uno... Sartre, para los que hablan español. Con todo respeto. que en uno de sus conceptos más conocidos de la mala fe, también nos puede colaborar un poco con lo que estamos hablando hoy. Él hablaba un poco cómo a veces nos mentimos a nosotros mismos
para no asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Actuamos como si tuviéramos elección cuando en realidad sí la tenemos, digamos. La mala fe aparece cuando nos convencemos de que no había otra opción para actuar, que las cosas simplemente se dieron así o que no podíamos hacerlo de otra manera. Y eso conecta muchísimo con el tema de los límites justamente, porque muchas veces sabemos perfectamente qué necesitamos decir o hacer, pero asumir esta decisión implica aceptar un coste emocional, tolerar la culpa, el decepcionar a alguien o también atravesar las conversaciones incómodas. Por ejemplo, cuando una persona desaparece de una conversación o de un vínculo, rara vez se piensa a sí misma como alguien que está evitando un conflicto. Lo más habitual que construya una explicación que le permita sentirse mejor con lo que está haciendo. Y ahí aparecen frases como, seguro ya se dio cuenta igual lo que me está pasando a mí, como si fuéramos adivinos. Sí, tal cual. No quiero hacerle más daño, estoy a 1000, o las cosas se fueron dando así. Y no necesariamente porque la persona quiera engañar a otro, sino porque le cuesta reconocer algo muchísimo más simple, que es que está eligiendo no afrontar una conversación incómoda. Y es como una mentira tremenda, ¿no? Porque es como una cosa que nos contamos a nosotros mismos para no sentirnos malas personas. Sí. Muchas veces creemos que evitar una conversación va a evitar también el sufrimiento y realmente no es así. Lo único que vamos a hacer es trasladar esta incomodidad al otro que se va a quedar como, ¿y ahora qué hago, no? Sí. Desde la psicología, ¿qué pasa cuando una historia queda sin cierre? Y es re complicado ponerte a pensar, Flor, lo que va a jugar en la narrativa que tenga la persona de lo que está sucediendo y también sobre la autoestima de la misma, porque se queda como en una nebulosa de no saber, no tener explicación de lo que pasó y obviamente siempre decimos que el cerebro va a intentar cerrar un poco la historia, darle un cierre, un orden, entonces va a empezar a crear en estos vacíos legales, vamos a llegar a decir, en estos vacíos narrativos, va a intentar sustituir estos vacíos con algún tipo de explicación. Y esta explicación, lastimosamente, siempre va a ser negativa hacia nosotros. Entonces vamos a pensar, hice algo mal, ¿qué tengo de malo? Algo mío no le gustó, no le parecí linda. Entonces empezamos a explicar el dolor o el dolor que genera el ghosting a partir de la falta del registro del otro. Y nos borra básicamente como si fuéramos un personaje agregado en su vida, como que nos compartimos un montón de cosas y termina afectando un montón la autoestima y la forma de registrarse uno mismo también. Sí. Pero además también está en que las personas necesitamos construir sentido, ¿no? Sí. Y que cuando una historia queda abierta, nuestra cabeza va a intentar de alguna forma completar esta historia y va a aparecer la rumiación, volvemos una y otra vez a ver qué es lo que hicimos, qué pudo haber molestado. Entonces es como algo bastante complejo esto y es el ejemplo perfecto de el no saber poner límites o no tener como la valentía de enfrentarte al momento de poner los límites. Sí, esa búsqueda constante de explicación a qué pasó, por qué me ghosteó, por qué se desapareció, puede terminar alimentando ansiedad, inseguridad y dudas sobre uno mismo encima. Es re egoísta se me hace esto del ghosting porque no me importa qué siente la otra persona. O sea, por mí, para sentirme cómodo yo mismo, agarro y estoy dañando a un otro sin darle algún tipo de explicación, básicamente. Entonces, el otro se queda con un montón de dudas, con una canasta llena de preguntas, y yo, para no sentir incomodidad, para no decirle a la otra persona, che, esto no era lo que yo quería, lo que me esperaba, o cuál es el motivo por el que estás haciendo eso, o por el que querés salir de este vínculo, desapareces. ¿Y a la otra persona? ¿Qué hacemos con las emociones de la otra persona? Sí. ¿Me entendés? Es re feo. Sí. No es por no necesariamente justificar, porque no muchas veces las personas no lo hacen porque sean malas, sino porque realmente no saben cómo expresar obvio tanto las necesidades como los límites que quieren poner las relaciones, entonces también puede pasar por ese lado. Hay de las dos partes, ¿no? Y también pensándolo desde el otro lado de la víctima. Tampoco es la víctima, pero cuando empezamos a intentar llenar estos vacíos de la historia con explicaciones negativas hacia nosotros mismos, no es porque haya algo malo en nosotros, sino porque, como decimos siempre, el cerebro tiende a tener dificultades para tolerar los finales inconclusos. También me parece que es muy importante diferenciar estas cosas, que no es lo mismo el tomar distancia de una relación que realmente te hace daño
o que hay una situación abusiva porque te estás protegiendo realmente, que evitar una conversación difícil porque te genera incomodidad. Claro, es un caso, en un caso hablamos de cuidado y protección, digamos, y en el otro estamos hablando de dificultades para comunicar necesidades, poner límites o también sostener conflictos de forma saludable. Uh-huh. Y justamente eso nos lleva al próximo autor, porque hasta ahora estuvimos hablando de lo que pasa dentro de las personas. Pero, ¿qué pasa en los sistemas cuando alguien finalmente se anima a hablar, a afrontar las situaciones, a cambiar dinámicas y a empezar a decir lo que necesita decir? Ya hablamos de por qué nos cuesta poner límites, de cómo evitamos la incomodidad en los vínculos y de la historia que a veces nos contamos para escapar de esa responsabilidad. Pero ahora aparece una pregunta clave en este podcast. ¿Qué pasa a nuestro alrededor cuando finalmente vencemos la culpa y decimos ese primer no? Uh-huh. Para entender esto, hay una autora fundamental de la sistémica que es Harriet Lerner y su concepto, la danza de la ira. Qué interesante. Sí, nombre. sí. Está muy buena la teoría porque ella plantea que las relaciones humanas funcionan exactamente como una coreografía. Uh-huh. Pónganse a pensar, venimos bailando el mismo paso hace meses o hace años en un sistema familiar. Vos me pedís que yo haga un paso de más, me pedís que algo de más, yo te complazco, vos descargás tu ansiedad en mí, yo me la fumo para que vos no te enojes, digamos, entonces estamos en sintonía. Pero el día que vos te diferenciás y decidís cambiar el paso de un baile diciendo para esto yo no lo voy a hacer, no me siento cómoda, no es funcional, lo podríamos hacer de otra manera y va a salir mucho más lindo. Y la primera reacción del sistema no es aplaudirte por tu salud mental. No, casi nunca. La primera reacción del entorno muchas veces no tiene nada que ver con la aceptación inmediata. De hecho, suele aparecer cierta resistencia porque el sistema obviamente estaba acostumbrado a bailar de una forma. Con vos. Ajá, y de repente le estás mostrando una versión distinta, que desacomoda un poco todo. Es el famoso contraataque sistémico donde se disfraza de frases cotidianas que te tiran un camión de culpa encima. Te dicen cosas como, ¿qué te pasa? Estás re rara de que empezaste terapia. Típica. Cambiaste un montón de que empezaste terapia. No, discúlpame, no es que cambió un montón. Estoy aprendiendo a poner límites. Es algo que te enseña la terapia, de hecho, de intentar o poner límites en tus vínculos. Sí. De priorizarte a uno mismo. No sé, antes te bancabas más las cosas, ponele. Ahora no te estás bancando nada. O pensé que éramos amigos. Esas frases manipuladoras parecen. Sí. Lo que Lerner explica es que el sistema te boicotea. Sí. Porque tu límite los obliga a ellos también a moverse. Como se piensa en la sistémica, van todos conectados, sí, ¿no? Dentro del sistema. Entonces, si vos ya no sos la persona que carga con todo lo emocional del grupo, si vos no te cargas al hombro el trabajo de la facultad, sí, por ejemplo, suele pasar mucho que una persona o dos son las que se hacen cargo. Y el resto no hace nada, se rascan. Ajá. Sí, genera como algo en el grupo, como porque esta persona no está actuando como actúa siempre. Sí. Poner un límite también, ponete a pensar que desarma la comodidad del otro, haciendo algo malo. No porque estés haciendo algo malo en realidad, sino porque la culpa es el precio de la función sistémica, básicamente. Sí. Y el problema de esto es que si no estamos dispuestos a tolerar que alguien se enoje o se decepcione por un momento, vamos a terminar de alguna forma organizando toda nuestra vida en función del siempre, otro. Alrededor de sus necesidades. Uh-huh. Y eso me hace pensar mucho en grupos donde siempre hay una persona que organiza todo, por ejemplo, que se acuerda de todas las fechas, sí, que manda todos los mensajes, termina resolviendo siempre los problemas de todos, y el día que esa persona dice estoy superada, no puedo hacer más esto con manejar todo, aparece el problema, parece que el problema está fuera de la persona que se estaba haciendo cargo de todo. Pero en realidad lo único que cambió fue esta dinámica que todos ya daban por sentada. O sea, para sanar, digamos, hay que estar dispuesta a desolucionar un poco a la gente, podríamos llegar a decir. Qué importante esta frase que parece tan arbitraria, sí, pero en realidad es muchísimo, porque verdaderamente tenemos que desilusionar a los demás, lastimar a los demás capaz, o hacer algo que los demás no se esperaban, para priorizarnos a nosotros mismos, que es justamente un poco lo que te enseña la terapia, ¿no? Años de terapia para decir, bueno, en estos casos me tengo que priorizar yo y no el otro. Y es re fuerte pensarlo así porque preferimos pagar con nuestra propia salud mental, con insomnio, con el bajón de los domingos, con problemas de salud,
antes que pagar el costo de que alguien piense que somos malas, digamos. Sí. O compramos una paz barata de afuera, digamos, y armamos como una guerra civil adentro nuestro por estar bancándonos cosas que no nos deberíamos bancar. Sí. También estaba pensando que años de terapia para darte cuenta cuando es necesario poner un límite. Porque ese es el primer paso. Después aprendes a ponerlo. Pero primero también cuesta mucho el salir como ver en perspectiva todo este sistema del que sos parte para decir, uy, capaz yo estoy haciendo todo, estoy cargando con todo, y ahí como recién te das cuenta de es eso verdad. debería cambiar. La buena noticia, por otro lado, es que esta coreografía se puede romper de una forma sana, que no hace falta volverse una persona fría, ni reaccionar de manera extrema, ni desaparecer, ni nada, no hace falta. Se puede comunicar con claridad y con firmeza, y con respeto sobre todo. Tal cual. Hagamos un paso a paso, Flor, ¿te parece? Para decir que no, sin culpa, sin morir de la culpa, digamos, y el mensaje tipo para cerrar un vínculo con responsabilidad afectiva. Uh-huh. Vamos con este kit de asertividad y no sándwich. Ya va a entender la audiencia por qué ese nombre. Empecemos por Bowen, que estuvimos hablando de él y de la culpa que nos genera poner límites. Después fuimos a la deshumanización de la que nos habla Fromm, la mala fe de Sartre y la coreografía vincular de Harriet Lerner. Ahora, ¿cómo empezamos a decir que no sin que la culpa nos vuelva locos y sin desaparecer como fantasmas? La primera herramienta que se nos ocurre y que te vamos a regalar hoy es conductual, obviamente, y se llama el no sándwich, es la teoría del sándwich, donde es ideal para cuando estamos empezando a ensayar nuestros primeros límites y consiste en meter el no entre medio de dos facetas positivas. Uh-huh. El no vendría a ser como el jamón, digamos. Entre dos capas, una es la validación y la de abajo es la empatía. La capa de arriba vas a validar al otro. Uh-huh. Che, me encanta que me tengas en cuenta para este proyecto, o la pasé re bien el otro día, y en el medio, pum, le ensartás el no. El relleno del sándwich es el límite duro, uh-huh, sin rodeo ni excusas inventadas. La verdad, hoy no estoy para... Gracias por invitarme, pero hoy la verdad no estoy para salir, estoy con la agenda colapsada, uh-huh, no voy a poder sumarme, pero siento que estamos en... Esta te la voy a tirar, Florencia. A ver. Esta es una para cerrar los vínculos donde ya no queremos estar. Siento que ya no estamos en sintonías iguales y prefiero no seguir saliendo. Ojo, ¿ves? Uh-huh. Le tirás, fueron re lindas las salidas, pero siento que no estamos en la misma. Uh-huh. Ahí va el no, en el medio. Y la capa de abajo es que vas a cerrar con buena onda o una alternativa, claramente. La pasé re bien el otro día, pero no siento que estemos en la misma sintonía. Pero gracias por la invitación. Nos veremos en otros momentos de la vida. Y bueno, y así. Y no estás lastimando a nadie. Ajá. Sí. Bien. Entonces ahí comunicas con una firmeza absoluta porque estás diciendo claramente, eso es lo importante, decir claramente lo que te pasa. Pero sin lastimar a la otra persona. Ajá. Con un trato humano y además sin poner tampoco tantas excusas. Sí. Uh-huh. Son dos nomás. Uh-huh. Una arriba y otra abajo. Listo. Me parece espectacular esta teoría a mí porque te saca la justificación eterna, digamos. El complaciente mete 18 excusas. No puedo porque se me pinchó la rueda. No puedo porque le pasó algo a mi gato. No puedo porque tal cosa. Porque, no sé, cualquier excusa que se nos venga a la cabeza. Uh-huh. Y no, en esta teoría, en esta técnica, no necesitas dar explicaciones médicas para decir que no querés o no podés, sino que es mucho más sencillo y te ahorras un montón de tiempo, de excusas, de estar gastando energía pensando qué podés decir a la otra persona, ¿no? Uh-huh. Y también me meto ya en lo que es la segunda herramienta que le vamos a brindar, que es, tenés que renunciar al control de la reacción que va a llegar a tener el otro. Uh-huh. Y esto es muy importante porque tenemos que ser conscientes de que nosotros podemos comunicar al límite, pero muchas veces lo que más preocupa es cómo va a reaccionar el otro, ¿no? Si lo haces con respeto, si lo haces con claridad, tu parte ya está hecha. Sí. Lo hiciste bien, te comunicaste bien. Eso no significa que el otro va a ser súper feliz o que va a reaccionar súper bien como... Le estás terminando, dale. ¡Qué bueno! Muy buenísimo. Gracias por usar la teoría sándwich conmigo. Claro, probablemente no reaccionen así. Entonces, podemos ver que la otra persona se muestra decepcionada, frustrada, incluso enojada, pero esas emociones están bien, o sea, son lógicas cuando vos le marcás un límite a otra persona,
pero no siempre significa que tengas que retroceder a la decisión que tomaste, porque como dijimos antes, el sistema va a reaccionar Sí. de una forma bastante negativa casi siempre. Muchas veces la reacción del otro también nos da algún tipo de información. Algunas personas podrían adaptarse al nuevo límite y otras no se van a adaptar al límite que le estás poniendo. Algunas entenderán muy bien el cambio que le estás proponiendo y otras se van a resistir completamente. Pero justamente ahí vamos a descubrir también qué tan flexible y saludable, acá esta palabra se me hace muy importante, qué tan saludable es la dinámica vincular. Sí. En resumen de todo lo que estuvimos hablando, no tomen la culpa como una prueba automática de que están haciendo algo mal. Muchas veces la culpa va a aparecer simplemente porque estás haciendo algo distinto. Poner límites obviamente es incómodo, pero es una de las formas más importantes de poder construir vínculos que sean honestos, genuinos y sanos. Sí, sí, sí. Las conversaciones incómodas rara vez son agradables, justamente son incómodas, pero suelen ser mucho más saludables que el silencio, la evasión o los mensajes ambiguos también. Tener responsabilidad afectiva no significa hacerlo perfecto, siempre decimos esto cuando hablamos del tema, significa animarse a comunicar lo que necesitamos comunicar. Queremos que se queden con que la culpa no tiene que tomar decisiones por vos. Así que no la dejes, pensá bien, trata de poner tus límites. Trata de poner también en palabras al otro lo que te pasa. El otro no es adivino, no sabe. El otro capaz que piensa que está haciendo bien las cosas, a vos no te está gustando. Podríamos buscar la forma de comunicarlo para que ambos estemos cómodos en este vínculo. Sí, totalmente. Siéntese parecer. Y siempre cuidando el cómo también. Tenemos que tener en cuenta que podemos decir un montón de cosas, pero si no cuidamos el cómo lo estamos diciendo, va a lastimar a la otra persona. Como decíamos la otra vez, la verdad y la gentileza juntas, de la mano. Sí. Así que si te sirvió este episodio, si sentiste que te estábamos hablando directo a vos, que estás pensando en una conversación que tenés que tener, que estás evitando, postergando, o si crees que le puede servir a alguien también, quédate a escuchar otros capítulos del arte de hablar y también podés darnos me gusta, compartir a alguien que le sirva. Sí, mandárselo a alguna amiga que veas que esté en la misma. Y también nos pueden seguir en Instagram, en la Académica 985, para dejarnos los comentarios, para dejarnos su seguidor, que es muy importante también para que podamos llegar a más personas. Y contanos en los comentarios cuál fue el no que más les costó decir en su vida, o si alguna vez sufrieron ghosting que los dejó rumiando semanas. A mí me pasó, a Flor le pasó, a todos nos pasó, es algo completamente normal. Y acuérdense que nos escuchamos todas las semanas, los miércoles y los domingos a las 21 horas acá en El Arte de Hablar. Que tengan una hermosa semana, que tengan charlas incómodas pero sanas y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Chau, chau.